buenas tardes. Me toca, en suerte, liberarlos con la última charla y con un tema que sin duda toca en más de un sentido la rendición de cuentas, pero que para ser observado hay que también tener algo de conocimiento de lo que está ocurriendo con los medios de comunicación. Quiero agradecer al auditor Portal, al auditor Villanueva, a quienes han organizado este evento justamente por elegir este tema, el de la relación entre los medios de comunicación y la rendición de cuentas, una relación que se va a ir volviendo cada vez más compleja. Ustedes han tenido aquí oportunidad de revisar el estado en el que se encuentra nuestro sistema de rendición de cuentas. Han podido hablar de su nivel de fragmentación, de los problemas que sufren hoy los órganos superiores de fiscalización para hacer su tarea, de los retos y desafíos, y sin duda tendrán hoy convicción de que la tarea es grande. Bueno, yo vengo aquí a decirles que si el sistema de rendición de cuentas tiene problemas, créanme, de manera más complicada en sus distintos aspectos, enfrenta problemática hoy el ecosistema de medios de comunicación. Está en crisis, está fragmentado, no hay manera de financiarlo, no hay manera de profesionalizarlo, ese sistema. Y lamentablemente no es un problema que solamente tenga México y por lo tanto basta tomar un par de medidas y corregirlo. Es un problema en el mundo y la crisis de los medios de comunicación están afectando de manera seria la relación con la democracia y por lo tanto con la exigencia y la rendición de cuentas. Este es el punto de partida que tomo para la exposición que pretendo hacer. Espero que esto funcione. Parece que no. Voy a intentar responder a esta pregunta y les pido que miren en perspectiva la discusión, es decir, no solamente me pregunto cómo se está construyendo, sino cómo se va a construir la relación entre medios de comunicación y el sistema de rendición de cuentas, en lo que aquí he llamado la nueva ciudad virtual. Necesito solamente una precisión para explicar qué quiero decir con ciudad virtual, aunque ustedes con facilidad lo pueden imaginar. Durante demasiadas décadas y siglos, los seres humanos habitamos ciudades, polis reales, ¿no? Quizá desde el Atenas del siglo V a.C. a la fecha, hemos estado acostumbrados a vivir lo político a partir de espacios físicos que se han ido ampliando gracias a las tecnologías de la información, el correo, los ferrocarriles, los autobuses, las carreteras. Pero en realidad comienza a ser una experiencia más bien reciente esta ciudad virtual que se ha colocado en otra dimensión distinta a la ciudad física y que sin embargo interactúa todo el tiempo. Hoy nos parece normal que esta conferencia esté siendo transmitida por vía de streaming a otros lugares o pueda estar siendo, perdonen los términos, tuiteada, facebookeada, en fin. Hay otro lugar distinto a este donde ustedes y yo nos vemos los rostros, donde está ocurriendo una realidad. A esa ciudad virtual hago referencia y he de decir que esa ciudad hoy todavía nos despierta más incertidumbre que certezas. Hoy nos despierta más preguntas que respuestas. Y esto es muy importante que lo deje claro aquí, porque quisiera presentarme ante ustedes como un experto que les puede revelar el futuro de la relación entre los medios y la rendición de cuentas en esta nueva ciudad virtual. Les quiero decir que a lo que vengo solamente es a compartir con ustedes más preguntas, a sumar más preguntas. A partir de algunos hallazgos, de algunas lecturas, de algunas obviedades y una que otra experiencia de lucidez, no mía, pero que sí traigo a compartir con ustedes.
déjenme, como hacen los buenos seguidores del método científico, dejar sembrada no una hipótesis, no llego a esa pretensión, pero sí una tesis que va a orientar más o menos mi discusión esta tarde. La revolución digital está debilitando al periodismo que se hace en los medios tradicionales de comunicación. Y si bien la ciudad virtual trae beneficios para la rendición de cuentas y la democracia, ahora hablaré de algunos de ellos, hay que decir que los nuevos medios digitales están estimulando la volatilidad y la fragmentación de la opinión pública, cosa que no sería grave, pero, como ustedes bien saben, la exigencia de cuentas requiere de cohesión y sistematicidad. Y si los medios están hoy estimulando la volatilidad, la fragmentación, poco servicio le prestan justamente a la rendición de cuentas. Una tesis que en efecto aborda temas ventajosos, pero también algunas desventajas que quiero aquí compartir con ustedes. Voy a dividir mi exposición en dos temas generales. En primer lugar, y temo ser reiterativo frente a cosas que ustedes ya conocen y saben, pero lo hago con el ánimo de compartir lenguaje, definiciones, referencias. Voy a hablar de la transformación, de lo que entendemos como la transformación del ecosistema mediático y cómo afecta justamente la rendición de cuentas. Sobre todo a partir de la debilidad de los medios tradicionales. Por medios tradicionales siempre es difícil ubicar una definición satisfactoria, pero hablo de los medios con los que nacimos la mayoría, es decir, televisión, radio, periódicos, revistas, impresos, en fin. En otras palabras, lo que no es online, lo que no es web. Entiendo que hay muchos jóvenes que ya nacieron o casi nacieron online. En esos, ellos más bien se sentirán cómodos con la definición de nuevos medios digitales. Y en un segundo momento, una vez explicado este contexto, caracterizado este contexto, trataré de resumir las ventajas que traen las nuevas tecnologías digitales en esta relación entre medios y rendición de cuentas y también las desventajas. Comienzo con el primer tema. Y busqué hacer un esquema lo más sencillo posible. De hecho, esto es una copia de lo que Mark Philip ha hecho para explicar el papel de los órganos de control externo e interno. Mark Philip dice que el ciudadano tiene posibilidades de vigilar a la autoridad, ahí señalada con la letra A, sea por vía directa, el voto es una manera justamente de sancionar, premiar a la autoridad. La participación en las calles, la participación a partir de la libertad de expresión, son mecanismos de exigencia de cuentas a la autoridad. Pero dice Mark Philip, no funcionaría la rendición de cuentas si al mismo tiempo no hubiera órganos especializados en vigilar a las autoridades, en exigirles cuentas. Bueno, este método, o este formato, este esquema, me sirve para explicar el papel jugado por los medios. Y perdonen si aquí asemejo a los organismos superiores de fiscalización, las autoridades, las contralorías o los órganos internos y externos de control con los medios, pero es que en algún lugar los medios de comunicación tradicionalmente, por eso les llamaba el cuarto poder, son los encargados de traducir, de agregar la demanda por la exigencia de cuentas hacia la autoridad. En ese sentido, han sido instancias muy útiles de las sociedades modernas, sociedades contemporáneas, justamente para que la autoridad pues no trabaje, no resuelva, no opine, no gaste en opacidad, en impunidad. En ese sentido, me permito decir que los medios son una suerte de órganos externos de control societal y que en ese sentido juegan un papel clave. Sigo con ese ejemplo, en medio encuentran una I y una E, ese es el bien público que se construye en esta relación a tres bandas, la información y la exigencia de cuentas. Eso es lo que hacen los medios de comunicación cuando se dedican al trabajo de análisis, de observación de los asuntos públicos. No voy aquí a hablar de los medios de comunicación cuando entretienen o se dedican a otras actividades, sino fundamentalmente a los medios de comunicación en su función democrática. Medios que en su mayoría son actores privados,
financiados por el propio mercado. Es importante aclararlo. Siempre hay medios que provienen del sector público. Sin embargo, en México, hay que decirlo, el papel de los medios públicos, muy destacado en distintos niveles, no ha logrado jugar el papel que uno observaría en Inglaterra con la BBC o en Francia con las televisiones estatales, en fin. Lo dejo aquí simplemente como advertencia y espero que mis jefes en Canal 11 no escuchen lo que estoy diciendo aquí, lo advierto, y sobre todo espero también que algunos otros dueños de medios donde trabajo escuchen muy bien lo que voy a decir de ellos. Simplemente me explico rápido. La A es esta autoridad encargada de proveer información y justificar sus decisiones. La M serían estos medios que tienen la encomienda de socializar y analizar la información. La C serían los ciudadanos y la IE, decía yo, el bien público, la información y la exigencia. Este es el modelo original de los medios tradicionales. Es muy importante que lo tengan en mente, porque es probable que la ciudad virtual lo esté cambiando de manera sistemática. Hoy, los ciudadanos ya no necesitan tanto de los medios para agregar presión. O digamos, antes solo a través de los medios podían agregar presión. Incluso para que sus manifestaciones en la calle y su voto se notaran, se requería de los medios para tener interlocución con la autoridad. Hoy, me cuentan, los diputados viven aterrados de que un hijo suyo les mande un tuit reclamándoles por un voto en sentido inverso al que la juventud quiere. Por ejemplo, no doy el nombre, pero sí el partido, un diputado del PRI en la legislatura anterior discutía con un grupo encargado de la reforma política de Ciudadanos el tema de la reelección y se oponía rotundamente. Y de repente golpeó en la mesa y preguntó quién estaba tuiteando, porque en ese lugar estaba prohibido. Una muchacha bastante lista volteó y dijo: aquí hay un sello que dice, un signo que dice no fumar. No sabía que también estaba prohibido tuitear. Y en los hechos, el diputado en cuestión había recibido justamente tweets muy molestos de parte de su familia por estarse oponiendo a la reelección. Hoy lo sabemos, los representantes populares, los actores públicos viven observados, mucho más observados que antes. Su salud está en riesgo por las tensiones y presiones que viven cotidianamente, justamente por este marco que ofrecen las tecnologías digitales. Y en ese sentido, entonces, habría que modificar este esquema. No quiere decir que los medios sean prescindibles, pero ya no son la única vía. Y esta es la palabra fundamental. Y la relación ya no es unidireccional, sino multidireccional. Es decir, ya no es el profe hablando desde la tribuna a los alumnos, o el diputado o el presidente hablando al ciudadano. Es un diálogo, es una conversación mucho más amplia la que permite la ciudad virtual. A veces, a través de la mediación de los medios de comunicación, a veces no. ¿Van a sustituir las redes sociales, la web, internet a los medios de comunicación? No. No los van a sustituir. Se requieren curadores de información. Así como en la ciudad real había un periodista que podía analizar con un método si una noticia era relevante o no, pertinente o no, hoy en la ciudad virtual los medios siguen jugando ese papel. Simplemente, y matizo, lo que quiero decir es, ya no son la única vía de interlocución con el poder. Vamos a ver qué le ha pasado a cada uno de los actores. Primero, tiene que ver con un asunto de espacio. La ciudad virtual, las nuevas tecnologías crecieron el espacio con el que hoy cuenta la autoridad para acumular archivos. No, pensémoslo seriamente. ¿Cómo reunir todos los archivos de inteligencia de la Dirección Federal de Seguridad y del CISEN en el pasado, cuando además en alguna época, por cierto, fueron muchos? El problema de espacio era un problema real. Hoy el problema de espacio no existe, ¿no? La ciudad virtual es infinita en su capacidad de almacenamiento. Eso es una buena cosa
Por eso hoy hablamos con tanto énfasis de las leyes relativas a los archivos públicos, de la necesidad de que el acceso a la información se produzca por archivos bien organizados. La autoridad, en efecto, puede de mejor manera rendir cuentas porque tiene mejor utilizado su archivo. Sin embargo, y lo vamos a ver dentro de un momento, cuando uno acumula tanta información, es difícil en la arena política asumir que es relevante y que no. No lo digo por parte de la autoridad, sino porque esta es una ventaja y al mismo tiempo una desventaja de la ciudad virtual. Una enorme cantidad de almacenamiento de información que en simultáneo implica la posibilidad de abrumar al soberano, al respetable, con información abundantísima. Y en ese sentido se obliga a la autoridad, y creo que hay ejemplos interesantes, no solamente a archivar toneladas de bytes, como antes habría archivado toneladas de folders, sino a volver accesible esa información para el ciudadano, para la ciudadana. Y accesible no quiere decir enchufar una banda ancha o un cable al servidor donde se encuentra esa información. Quiere decir traducirla de manera sencilla para que la pueda utilizar el ciudadano. Hoy nos encontramos ante fenómenos llamados Big Data, muchos de ustedes los conocerán, que nos ofrecen cantidades de información enorme que van a permitir conocerse mucho mejor a la sociedad. Le toca a la autoridad organizar esos archivos justamente para que otros vengan y les utilicen, inventen sobre esa información, innoven con respecto a esa información. Créanme, esta capacidad de almacenamiento va a hacer que la humanidad se conozca mejor que nunca. Y quisiera ponerles un interesante ejemplo de algunos de los ejercicios de la Auditoría Superior de la Federación, pero les voy a poner uno mucho más sencillo para explicarme. Recientemente se publicó en un medio digital una muy interesante nota sobre la fecha en la que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos terminamos nuestras relaciones amorosas. Resulta que el laboratorio de datos que trabaja para ese medio se puso a explorar Facebook, puso algunas palabras como desamor, ya no te quiero, estoy enojada, y se dieron cuenta que la mayor frecuencia en Facebook en el uso de esas palabras es antes de irse de vacaciones. Vienen las vacaciones y entonces baja la curva del uso de esas palabras. Se lo estoy poniendo a manera de broma. ¿Se imaginan cuánta información analizada va a poder tener a su disposición la humanidad hoy? Vamos a saber dónde poner estaciones de metro y estaciones de autobuses, dónde poner semáforos, dónde poner cebras, simplemente siguiendo el trazo del uso del teléfono celular mientras la gente camina. Los mapas que trazan el uso del teléfono celular permiten saber dónde hay grandes concentraciones de gente, dónde no. Se va a poder reportar dónde poner una señalización en una carretera. Se va a poder utilizar el presupuesto público con mucho mayor inteligencia. Los archivos no es solamente trasladar la bodega que antes estaba en la oficina gubernamental, ahora a una pila inmensa de bytes. Nos va a hacer una sociedad más inteligente. Es un beneficio, sin duda, que nos ofrece la ciudad virtual. Ahora, también es cierto, y aquí varias encuestas lo prueban, en México y en el extranjero, que la ciudad virtual ha impuesto, decía hace un momento, mucha presión sobre los gobernantes, mucha más de la que se tenía antes. Yo creo en los años 80, cuando había una oficina de la presidencia que se llamaba Oficina de Quejas de la Presidencia, y la gente más entusiasma de la nación le escribía cartas al presidente pidiendo desde un puerquito hasta que fuera padrino de una boda o exigiendo que se construyera un camino rural. Hoy ya nadie se toma la molestia de escribir una carta con buena caligrafía o en una máquina de escribir que sigue siendo un objeto lento a comparación de lo que tenemos hoy. Hoy que las sociedades urbanas han acelerado su tempo, su velocidad, quieren respuestas de inmediato. Si se dirigen a la autoridad, quieren una respuesta prontísima.
¿Cuántos de ustedes han enfrentado esta horrible frase de llevo hablándote 10 minutos y no me contestas? Y uno quiere responder, oiga, discúlpeme, pero hace 20 años no había necesidad de cargar con esta maldita correa, ¿cómo le llaman? BlackBerry, ¿verdad? Bueno, así vive hoy el representante popular, así vive hoy el gobernante, ¿no? Asediado por cuanta plataforma se ha inventado. Y eso, tengo que decirlo, no va a cambiar. Por eso los médicos encargados de la presión sanguínea están haciendo tanto dinero. No va a cambiar. Los niveles de estrés continuarán y la respuesta tiene que ser rápida. Para eso están los sistemas y el desarrollo en ese sentido va a ser importante. Ahora, sí tenemos a un ciudadano muy impaciente, ¿no? O sea, no es aquel ciudadano del siglo XIX que vivía con el tempo de la producción del maíz durante el año, durante 8 meses se gestaba la planta. No, hoy vivimos en una velocidad tal que en efecto nuestra vida tiende a ser muy dinámica y la información pública va a tener que responder a ese tempo. Ahora, hay un problema serio derivado sobre todo del primer asunto. Si toda la información está ahí y hay mucha prisa para obtener respuestas, el funcionario, el representante popular, tiende a presentarse ante la autoridad como todólogo. ¿No les sorprende a ustedes ver senadores, ver diputados que lo mismo hablan de la reforma energética que de la fiscal, que de la rendición de cuentas, que de la legalización de la marihuana, que del aborto? A ver, ¿de veras hay alguien que pueda saber todos estos temas? Problema que también enfrentan los periodistas, ¿eh? Claro, como las sensaciones, toda la información está ahí. ¿Y qué hay en este mundo que no nos resuelva el Wikipedia o el Google, ¿no? Nos hemos vuelto todólogos, pero hay un problema con estos todólogos. Se vuelven muy superficiales. O sea, nadie que conozca bien un tema se permitiría frivolizar con respuestas rápidas. Y la ciudad virtual, en esta exigencia de velocidad y en esta enorme cantidad de información colocada en la red, le está pidiendo al ser humano que sepa de todo un poquito y nada con profundidad. Es un problema serio para la rendición de cuentas, ¿eh? Porque la rendición de cuentas no sirve si solamente es para responder a temas con una capa muy ligera, un barniz muy ligero de conocimiento. Es uno de los defectos más serios de la ciudad virtual que no encuentro todavía donde pueda tener solución. Y luego viene este tema muy importante, que es la transición a un método de comunicación social de la autoridad con la población distinto. A ver, el Twitter más influyente en los últimos años, no hablo de diciembre para acá, fue el de Felipe Calderón. Felipe Calderón era presidente de la República y en realidad tenía una estrategia de comunicación social donde en lugar de lanzar boletines lanzaba comentarios de 140 caracteres. Pero es un diálogo al viejo estilo, unidireccional, del profe al alumno, del gobernante, es decir, en el modelo original. Casi la mayoría de las oficinas hoy públicas, lo único que hicieron es traducir los boletines que tendrían, no sé, 12.500 caracteres a 140. Pero no es cierto que están dialogando en un mundo multipolar de información. No han hecho el tránsito a dialogar a veces con los medios, a veces con los tuiteros, a veces con las comunidades. De hecho, déjenme plantearlo más fuerte, a jugar como los medios también de curadores de información, ¿no? De precisar ciertas informaciones que son falsas, de construir credibilidad como fuentes de curación de información, es decir, de vigilancia, de credibilidad de la información, porque a la fecha lo que tenemos son todavía autoridades aquí y en el mundo, que no han logrado hacer ese tránsito y les está costando por ello mucho esfuerzo comunicarse con las generaciones más jóvenes que no están ya acostumbradas a tener solamente un interlocutor y a concederle toda la autoridad a ese interlocutor. Paso ahora al siguiente elemento. Les decía, si la ciudad virtual ha transformado la actuación de la autoridad, ¿cuánto se ha transformado la actuación de los medios? Un punteo y amplío la información. A ver, los medios tradicionales, televisión, radio, periódicos, revistas, han visto una caída vertiginosa de su audiencia. Ahorita doy datos. 2, si se cae la audiencia,
se disminuye el ingreso, sobre todo si son medios privados. Si se disminuye el ingreso, hay una merma seria en los recursos humanos. Es decir, ya no es posible pagar periodistas profesionales. Es más, mejor que sean reporteros ciudadanos que tomaron la marcha y que la manden, no importa si siguen el método periodístico, pues, ¿no? Obviamente hay un problema serio de recursos materiales, cada vez más grave. Los periódicos, miren cómo se van achicando sus oficinas. Y cuidado, porque si no es rentable tener un medio a partir de los lectores, o de las audiencias, o de la publicidad, siempre hay un actor estatal interesado en correr a su rescate. Y desde luego no es el Papa Francisco, sino pues autoridades que intercambian favores por notas. No tengo datos confiables para ustedes de la caída de la audiencia de los medios en México. No es por negligencia mía, no es porque no haya preparado bien esta conferencia, porque los que tengo dicen en la parte de abajo que no los puedo citar, y porque otros no tienen fuente directa, sino normalmente secundaria. Es decir, si ustedes se quejan de la autoridad que no rinde cuentas, crezcan su queja frente a los medios de comunicación que no rinden cuentas. La opacidad en la que viven los medios de comunicación en México es extraordinaria. Si ustedes quieren saber, y lo van a saber ahora, cómo está la audiencia, el financiamiento publicitario de los medios en América Latina o en Estados Unidos, hay reportes anuales que ofrecen esa información. No tengo dónde ir a buscar esa información en México. La daba IVOPE, la de las audiencias, y cuando ya no le gustaron a dos televisoras, y como tenemos dos ya saben cuáles son, rompieron ese contrato y hoy no sabemos el tamaño de la audiencia. Se dice, y suena lógico porque es lo que ha pasado en el resto del mundo, que han perdido aproximadamente un 40% de su audiencia los noticiarios televisivos. A ver, lo pongo así. En el arranque del gobierno de Felipe Calderón, el noticiario de la noche encabezado por Joaquín López Dóriga rondaba más o menos los 19 puntos de rating al comienzo. Hoy, según las malas lenguas, no empieza arriba de 10 puntos de rating. Pongan 600,000 más o menos por punto de rating. Esa es la pérdida. Antes cerraba en 9 puntos, hoy cierra en 2 puntos de rating. El noticiario de López Dóriga. Hombre, no le estoy haciendo una mala obra al teacher, pero a ver quién se quiere anunciar en su noticiero asumiendo estos datos. Si la televisión ha perdido un 40% de su audiencia, pues porque otros están tuiteando, facebookeando, viendo páginas, multitasking, como les dicen hoy. Imagínense cómo están los periódicos. A ver, el periódico más leído en este país, por cierto, no existe ningún periódico nacional, es falso eso, ya lo saben, lo saben aquí en Puebla, lo saben en toda la República, el DF no, todavía creen que lo que ahí se publica es nacional. El periódico más leído en el país es El Gráfico del Universal. Vende 95,000 ejemplares. Hombre, a 3 pesos y con eros y tanatos en la portada uno se explica por qué. El Metro de Reforma le sigue. Bueno, los datos son del periódico que sigue, entonces tómenlo con subjetividad. El Universal estaría hoy tirando 47,000 ejemplares. Es el tercero. 47,000 ejemplares. Para una población, dice el INEGI, de 120 millones de habitantes. Abajo estaría el Reforma, con alrededor de 38,000. Y luego para abajo Jornada. Es una caída vertiginosa. Claro, ellos dicen que tienen muchísimo más. Estas son las cifras más creíbles y posibles. Es cierto, el papel se va a acabar. Bueno, no. Cuando vayamos al baño lo vamos a seguir usando. Pero se va a acabar. ¿No? Es un formato que a quienes nos gusta tenemos caducidad pronta. Pues. Y en ese sentido, cabe entender por qué cerca del 70% de la lectoría se ha acabado en los últimos 7 años.
Por cierto, parece que el radio sigue igual, no ha enfrentado una afectación tan importante. Ahora ustedes me dirían, bueno, pero ¿qué importa? Que se acabe el papel y ahora leemos sobre pantallas digitales. Es una buena opción, pero tengo la mala noticia. No vale lo mismo la publicidad en papel que la publicidad electrónica. Y es probable que no ocurra. Voy a darles elementos muy rápido y ahora regreso a esta caída para probar mi argumento con datos provenientes, sobre todo de los Estados Unidos, donde hay una buena medición. Pero antes, un poco para hablarles, los mexicanos están gastando, los que están en redes sociales y en internet, en la web, cerca de 37 horas mensuales dedicados a internet. Hay ya 10 millones de usuarios en México en Twitter, 23 millones son usuarios frecuentes de la red, esto es 2012, 21 millones de personas distintas utilizaron el buscador de Google. Evidentemente, cuando hablamos de la relación medios de comunicación y rendición de cuentas, creo que tenemos que empezar a hablar de esto. Esto es medio de comunicación, muy potente. Quizá no es periodismo, pero no estamos aquí hablando solo de periodismo. Institución, autoridad, órgano de fiscalización, órgano de control, empresa, escuela, universidad, que no entienda que este es el nuevo medio de comunicación y que es muy distinto a lo que conocemos, no va a poder comunicarse y va a verse derrotado frente a otros que aprendan a comunicarse por esta vía. Miren un poco cómo están los datos. Esto es 93-2008 Estados Unidos. ¿Dónde se informa usted y sobre qué asuntos públicos? Miren rápido la gráfica. En 93 el 58% de las personas se informaban por el periódico. En 2008 solamente el 34%. Por radio 47, la caída en Estados Unidos nos dice que hoy se forma, en 2008 solo el 35% se informan por radio. Tele abierta, 60%, 93% se informaba y ahora en 2008 29%, y en cambio vean el crecimiento importante online, en la web, 37% 2008. Más actualizada, ahí tiene la gráfica de la caída. Los que ven noticias por televisión, los que leen periódicos, los que escuchan radio y los que están llegando a través de teléfonos celulares, tabletas, es un crecimiento impresionante. Ahora, aquí es donde está el problema, porque no pasa nada si uno tiene fonógrafos y al día siguiente se inventa la radio, pues uno deja de vender fonógrafos y se pone a vender radios. El problema, en este caso, es que la radio no es buen negocio. Hay una caída neta de ingresos. Mírenlo ustedes, una página hoy de cualquier periódico la pueden tasar entre 80,000 pesos si se trata de alguna organización de caridad, hasta 400,000 pesos, más o menos. Un banner en el sitio más visitado vale 40,000 pesos una semana. No hay manera. Y aquí y en todas partes, porque no se asume que deba pagarse mucho por la publicidad que se ubica en los medios de comunicación. Es más, se asume que hoy los medios de comunicación en realidad ofrecen información que debería ser gratis, que no debería pagarse por ella. Los medios que han cerrado, incluso, hoy traen un problema muy serio porque no crece la cantidad de audiencia que les visita y por lo tanto, peor, la posibilidad de cobrar publicidad en esos sitios. Entonces, de toda evidencia, traemos un drama serio porque los medios de comunicación hoy, sobre todo los que se dedican al periodismo, no están encontrando manera de financiarse. No me extiendo más, ahí tienen los datos de ingresos por año desde 2003 a 2012, de lo que trae el papel impreso frente a lo que trae la red online, y van a ver pues que son cantidades que van disminuyendo en print, pero que crecen de manera muy lenta en web. Ahora, aquí la pregunta es, muy bien, ¿qué hacemos? Los medios están desesperados
ocultando la información, peleándose con Ibope, eludiendo la posibilidad de que les contabilicen las audiencias. Y en México lo peor es que eso se puede, porque todos tienen que rendir cuentas menos los medios de comunicación, ¿no? Es el observador que no puede ser observado. Y desde esta perspectiva uno se pregunta, ¿y cómo sobreviven? ¿Por qué sigue el dueño de un medio, de otro, pues comprando departamentos en Houston y viviendo como si fueran magnates? La sospecha es que hay una explicación. El recurso público está sirviendo para amortiguar la caída del negocio mediático en México. Ustedes conocen, y si no se los recomiendo mucho, el informe El costo de la legitimidad que publicó Fundar y Artículo 19 hace 2 años, que es el que detona el debate sobre la publicidad oficial. 4.518 millones de pesos se gastaron los estados, esto nada más es entidades federativas, y solamente 27 en publicidad oficial reconocida. Esta cifra debe ser inferior a la real, porque mucho de ese dinero se saca en valijas y se entrega a los dueños de los medios, y no creo a nadie estarle aquí revelando el hilo negro. La corrupción que existe hoy por publicidad gubernamental es escandalosa, desde Nuevo León, pasando por Yucatán, atravesando por el DF y cerrando en Morelos. La relación corrupta que se ha dado entre medios y autoridades no tiene luz todavía que permita una rendición de cuentas. Y desde luego, no solamente está el problema de la corrupción, es cómo ese dinero limita la libertad de expresión, acota la exigencia de cuentas y su rendición, sesga el debate y la opinión. Es decir, la ciudad virtual está imponiendo a los medios tradicionales una circunstancia que no justifica moralmente, pero sí se vuelve explicable su actuación. Y un Estado con enorme libertad para gastar en publicidad gubernamental nos da por resultado una muy mala relación entre los medios y la autoridad. Es obvio que tenemos urgencia por retomar la promesa del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sobre la ley de publicidad oficial. No es un tema menor. La libertad de expresión en México está en riesgo. Periódicos, insisto, locales que se dicen nacionales y locales que no se dicen nacionales, ambos, con la línea secuestrada, con preocupación y censura de tocar tal o cual tema, sometidos en efecto a la voluntad de quien compra publicidad. Y es que a este dato internacional hay que agregarle el dato mexicano. En Estados Unidos, esa economía dedica como pastel publicitario el 4% de su Producto Interno Bruto. 4%. En México dedicamos el 0.4%. No sorprende por qué la misma compañía se anuncia en todas las contraportadas de todas las revistas. Y todo es territorio de un globo. No sorprende por qué las compañías de automóviles, las compañías de alimentos, y ahora está de moda, las de refrescos, son tan influyentes en las líneas editoriales al punto donde el tema que les afecta puede no salir en televisión, cuando es una de las discusiones más interesantes que hoy están en las redes sociales y en otros lados. En ese sentido, insisto, un pastel publicitario pequeño, producto de una sociedad con grandes desigualdades, tema 1. Tema 2, un sistema de medios, un ecosistema que está en franca crisis, que no necesita solamente cambiar su plan de negocios del próximo año, sino su modelo de negocios, y unos medios emergentes que no alcanzan a financiar el ejercicio periodístico con lo que cuesta, pues. Sí nos arroja en nuestro país una alerta seria, y si regreso al esquema que les ofrecí hace un momento, puede ser que ese órgano de control externo hoy sea insuficiente, tenga discapacidad seria para enfrentar a la autoridad. Ahora,
Hecha esta caracterización de lo que está ocurriendo con los medios de comunicación y la rendición de cuentas, quiero, aunque ya lo aborde, resumir algunas de las ventajas. Del lado del ciudadano, del lado de la C, que interactúa con el poder, que interactúa con los medios, hoy la ciudad virtual le ha abaratado enormemente los costos. Es un dato relevante. Enormemente los costos para hacerse de información, para organizarse, para promover incluso sus causas. Ustedes habrán visto alguna página como change.org y tantas de ese tipo que permiten en efecto de repente generar una ola de presiones a la autoridad que puede estar cercana en el municipio, que puede estar lejana en Siria y que en efecto tienen algún tipo de impacto. Antes era muy costoso dispersar, compartir la información, hoy no implica costo mayor. Antes era muy costoso organizarse, hoy no implica un costo mayor. Y en ese sentido podemos decir que la ciudad virtual está abaratando la participación ciudadana. Seguimos con los otros elementos de la exigencia que también abarataban los costos. Lo decía hace un momento con los diputados, con los funcionarios que hoy se sienten más rápido interpelados y con la posibilidad de dirigirse con mayor precisión no al Estado, no al poder, sino a la autoridad responsable. Concluyo cerrando con las desventajas, quizá a manera de conclusión. Parte del problema serio de este ecosistema es que frente a tan abundante información, para que un tipo de información llame la atención de las poblaciones, tiene que ser espectacular, tiene que ser dramática, tiene que subir el tono. Y en ese sentido, de pronto, la información con mayor tono y mayor espectáculo logra transmitirse mejor que la información más sobria y más seria. Y en ese sentido nos estamos enfrentando a una sociedad mediática, decía hace un momento, muy espectacular, pero al mismo tiempo muy superficial. Decía yo hace un momento, un escenario mediático de poca paciencia para el usuario de los medios y por lo tanto un escenario mediático de enorme superficialidad. Luego, esto junto, espectáculo, impaciencia y superficialidad, llevan a que sea una opinión pública muy volátil. Si ustedes hicieran aquí una gráfica de cómo ocurren las búsquedas de Google, descubrirían que el tema Moreira se fue en 2 semanas y el tema El Bester Gordillo se fue en 4 semanas y el tema Granier se fue en 2 y media. Es decir, atendemos un asunto y un poco como los que tienen déficit de atención y no toman Ritalin, ven el fenómeno y se les va de inmediato. Esta es la opinión pública que estamos observando y es un problema muy serio porque al no haber consistencia en esa presión por la vía de las redes, es muy fácil que la autoridad lo que haga es tratar de aguantar lo más posible sabiendo que la ola de opinión va a pasar. Tenemos también el problema de comunidades fragmentadas. O sea, antes el señor Sabludowski concentraba la voz de los medios, no sé si del pueblo, pero de los medios. Ahí estaba el centro del debate. Hoy la fragmentación es enorme y de hecho es tal que las comunidades no dialogan entre sí. Buscan un López Obradorista que tenga seguidores calderonistas, es imposible. O un calderonista que tenga seguidores peñanetistas, es imposible. En efecto, no dialogan entre sí, hay una enorme fragmentación, lo cual impide el diálogo público. Y termino con algo que ya había dicho, necesitamos reinventar la comunicación social. Sí, tiene que ser una reforma, una revolución de la manera como la autoridad hoy en este ecosistema, en esta ciudad virtual, va a dialogar con el ciudadano. Aquí me detengo rogando haberles dejado lo que llaman los periodistas un look and feel, es decir, una sensación, no conclusiones, no respuestas, no el hilo negro, una sensación de lo que está ocurriendo dentro de los medios en su relación con el poder. No los victimizo, no los justifico, espero que esta caracterización les sea útil para pensar el tema. Les agradezco enormemente la oportunidad esta tarde.